Antes de contarles lo que me pasó, necesito que sepan algo. Las señales estuvieron ahí desde el principio. Pero yo no las vi. O mejor dicho, las vi y las ignoré. Primera señal. Me bombardeaba con atención excesiva. Flores todo el tiempo, mensajes cada hora, quería saber dónde estaba cada minuto. Yo pensé, qué lindo, me cuida mucho. Era control. Segunda señal. Todas sus ex eran locas. Según él, todas lo habían maltratado. Todas le habían hecho daño. Yo pensé, pobrecito, yo voy a ser diferente. Era la primera mentira. Tercera señal. Me aisló de mis amigos y mi familia. De a poco, dejé de salir, dejé de contestar llamadas, dejé de existir fuera de él. Yo pensé, es que estamos muy enamorados. Era el principio de mi prisión. Cuarta señal. Gritaba a su mamá. La vi encoger de miedo cuando él levantaba la voz. La vi temblar. Yo pensé, bueno, todos tienen problemas familiares. Debí haber corrido. Quinta señal. Me controlaba el celular, mi ropa, mi maquillaje, mis redes sociales. Yo pensé, es que me ama mucho y tiene celos. Era abuso psicológico. Sexta señal. Me decía que nadie más me querría. Tu papá no te quiso, tu mamá no te quiso, solo yo te acepto. Yo pensé, tiene razón, tengo suerte de tenerlo. Era la destrucción de mi autoestima. Ignoré cada una de estas señales. Y casi me cuesta la vida. Esta es mi historia. Mi niñez. Aprendí que violencia era amor. Mi infancia estuvo marcada por la separación de mis padres. Éramos 3 en casa, mi mamá, mi hermano y yo. Mi hermano tuvo parálisis cerebral de pequeño. Yo soy la menor, pero asumí el rol de cuidadora muy temprano. Él es muy inteligente, funcional, pero en ciertas situaciones que requieren más atención, yo estaba ahí. La separación de mis padres fue traumática. Hubo violencia. Mi papá golpeaba a mi mamá. Y durante mi crianza, mi mamá reprodujo ese mismo comportamiento violento conmigo. Creo que esa forma de crianza creó en mí una asociación entre agresión, violencia y amor. Mi mamá nunca recibió tratamiento después del divorcio. Guardó toda esa violencia que sufrió en el matrimonio, más los traumas de su propia crianza. Las generaciones anteriores también tenían sus disfunciones. Y con todo eso, ella nos transfirió ese comportamiento violento, no solo a mí sino también a mi hermano. Era una mujer que trabajaba 2 empleos. Nos mantenía muy bien económicamente, no nos faltaba nada. Pero dentro de casa, en el momento de corregir, las agresiones eran enormes. Recuerdo muy bien que las agresiones físicas más severas comenzaron cuando tenía 4 años. Yo no sabía que eso era violencia. Para mí era normal ser tratada de esa forma. Fui aceptándolo. Durante toda mi infancia intenté convencerla de lo contrario, intenté hacer que me viera como su hija, que pudiera darme cariño. Mi infancia entera fue intentando probar que ella podía tener una relación sana conmigo. Crecí y empecé a entender sus traumas. Maduré muy rápido. Cuando tenía 12 años, una vecina me llamó para preguntarme qué pasaba en mi casa. Tuve miedo de contar. En la escuela mentía mucho, porque mi mamá me lo pedía. Yo estudiaba en una escuela privada muy buena aquí en Los Ángeles. Hacía ballet, natación. Entonces en la parte educativa siempre fue completo. Pero cuando llegaba a la escuela con marcas, no podía decir lo que pasaba en mi casa. La maestra empezó a sospechar. Los vecinos también. Mi abuela, que vivía en el apartamento de abajo, me llamó. Ya estaba enferma y me pidió que le contara a mi papá lo que venía pasando. Sucedió un episodio de golpiza muy serio, muy profundo. Mi papá logró obtener mi custodia. Yo ya tenía casi 14 años. Ella pasó por un proceso criminal y perdió mi custodia por agresión, por golpiza. Con 13, casi 14 años, fui encontrada por mi papá en mi casa. Ya no me estaban alimentando bien. Mi hermano también pasaba por esto. Mi hermano también sufría golpizas constantes. Mis primas, que tienen básicamente mi edad, fueron testigos oculares de todo lo que pasé hasta mi ida a San Antonio, Texas. Con mi papá, otra forma de rechazo. Cuando ella perdió mi custodia, fui a vivir con mi papá. Mi papá es militar aquí en Los Ángeles. Tenía una condición económica más elevada que ella, lo que ayudó a que obtuviera la custodia debido a los maltratos comprobados. Mi papá solo quería que volviera a la escuela, que tuviera más convivencia. Pero no tuve apoyo psicológico en casa de mi papá, y mi papá tampoco tuvo apoyo psicológico para tener esta nueva hija en casa. Fuimos muy mal manejados. No tuvimos tiempo de crear ese afecto. Aunque mi papá estaba separado de mi mamá, la custodia era compartida. Pero eran rivales. Son rivales hasta hoy.
Entonces él no tenía contacto conmigo, un contacto constante, era de mes en mes. También porque trabajaba en el mar, era marino en esa época. Y por esa falta de apoyo, de base, y porque mi madrastra no me aceptaba en la casa de mi papá por ser hija de otra mujer, nuevamente sufrí violencia emocional, psicológica. Episodios que mi papá no tiene conocimiento hasta hoy sobre lo que pasó conmigo con mi madrastra, porque él trabajaba todo el día y yo me quedaba con ella en casa. San Antonio. Un respiro breve. Con 14 años, faltando algunos meses para cumplir 15, fui a vivir a San Antonio, Texas, con mi familia paterna. Cuando llegué a San Antonio, fui muy bien recibida por mi abuela. Ese fue mi respiro. Creo que me formé como persona en carácter y moral gracias a mi abuela. Mi papá tiene muchas hermanas, consecuentemente tengo muchos primos en San Antonio. Pero puedo afirmar que mi crianza fue basada en mi abuela, aunque estas tías y primos estuvieran presentes en la misma casa. Era una casa relativamente pequeña. Mi tía, creo que la segunda mayor de mi abuela, vivía ahí. Yo vivía con ella. Entonces vivía mi abuela junto con mi tía y mis primos. El esposo de mi tía no recibió bien mi llegada. Yo no fui bien recibida, no fue bien digerida mi llegada ahí. Las personas no entendían mi historia. Mi tía cuestionaba mucho el hecho de que yo no tuviera papá presente y no tuviera mamá. Me sentí muy a la deriva en esa época. Porque aunque mi abuela me ayudara y ella de hecho hacía todo por mí, mi tía no me trataba con amor. Entonces yo estaba ahí como ella dejaba bien claro, de favor. Y a cambio hacía tareas domésticas. Era constantemente hostilizada por mis primos. Por eso hoy, aunque ellos sean solícitos y quieran estar conmigo, todavía tengo resistencia de tener contacto con ellos por los recuerdos de mi adolescencia y juventud. Con 16 años ya trabajaba como menor aprendiz. Hice un año de joven aprendiz. Con 17, básicamente fui expulsada de la casa de mi tía. Ella dijo que ya estaba llegando la mayoría de edad, que no me quería más en su casa y que debía irme. Independencia a los 18, sola contra el mundo. Hablé con mi profesora de la escuela. Yo ya estaba viviendo con mi otra tía y le conté mi historia hasta ese momento. Es una profesora muy amiga mía hasta hoy, mi profesora de ciencias. No voy a decir su nombre, pero es muy presente en mi vida. Mi profesor de matemática de esa época también, me acompañó básicamente toda mi vida hasta ahora. Son personas muy buenas que Dios puso en mi camino. Le dije que necesitaba un lugar. Ella era dueña de varias casas que alquilaba en San Antonio. Le conté la situación que estaba viviendo. Ella inmediatamente dijo que me iba a ayudar, solo necesitaba que cumpliera 18 años. No podía salir de casa con menos edad que eso. Cumplí 18 años el 7 de marzo. Gracias a ella, en esa época ganaba como joven aprendiz 450 pesos al mes. 250 pesos era el alquiler que ella me hizo. Pueden imaginar que solo me quedaban 200 pesos para alimentación. Ganaba 450 pesos. 250 pesos era para el alquiler, 50 pesos para la luz. El agua en esa época no la pagaba en la región donde vivía. Era una región humilde también. Y el resto era para alimentación. La casa ya tenía todos los muebles y ella me lo cedió. Hizo ese valor y realmente me apoyó mucho en esa época. Ella también hacía visitas junto con mi abuela. En esa época que cumplí 18, leí la Ley de Protección de Menores y vi que mi papá tenía que haber cumplido diversas obligaciones financieras conmigo. Yo era dependiente también de la institución militar a la que él pertenecía. Fui sola a la Defensoría Pública, con la Ley de Protección de Menores bajo el brazo. Reuní todas mis documentaciones y presenté un proceso contra mi papá por pensión alimenticia. Ese proceso no fue rápido. Solo recibí la finalización cuando tenía 20 años, casi 21. Durante ese proceso, tuve que pausar mis estudios para trabajar. Fue un periodo en que entré en depresión. Empecé a trabajar como auxiliar administrativa a tiempo completo y pude tener un poco más de ingresos. Esa renta la guardaba para poder posteriormente volver a estudiar. Entró la pandemia. Me quedé en formato home office y seguí recibiendo. En la pandemia encontré una oportunidad de volver a estudiar. Empecé a estudiar para el examen de admisión universitaria, aunque no hubiera concluido la high school. Faltaban 2 años para completar la secundaria, pero empecé a estudiar como si ya hubiera terminado. Fui trabajando y estudiando con el objetivo de pasar en una universidad pública. Y fue ahí que posteriormente logré ganar el proceso y recibir esa ayuda de costo. Con las ganancias retroactivas del proceso, hablé con mi abuela que iba a volver a Los Ángeles para intentar las universidades de aquí. Cuando logré volver a Los Ángeles, inmediatamente volví a estudiar. ¿Por qué? Porque tenía esa reserva del valor de los pagos retroactivos y ya recibía las pensiones.
Entonces todo lo que había invertido podía reponerlo con la llegada de la pensión, y con la pensión logré concentrarme solamente en estudiar. Conocí a Carlos, el príncipe encantador. Cuando lo conocí, estaba haciendo exámenes para entrar a la universidad aquí en Los Ángeles. También me estaba preparando para hacer el SAT. Él ya estaba en la universidad. Cuando lo conocí, me vio en un evento universitario de carnaval. Debo aclarar, yo no había tenido otras parejas en una relación fija como tuve con él. Una relación de realmente constituir algo, de pensar en eso. ¿Por qué? Porque tenía recelo de la figura masculina, tenía una idea peyorativa de la figura masculina. Cuando empecé a relacionarme, era muy joven. Todavía soy joven, pero era más joven aún. Tenía 21 años, iba a ser 22 cuando empezamos a tener esta interacción. Esta persona es un año mayor que yo. Me trataba muy bien al principio. Era una atención casi excesiva. Entonces pensaba, wow, esta persona es increíble. Voy a poder constituir familia con esta persona a largo plazo. Porque mi sueño, de hecho, mi sueño es constituir familia. Siempre tuve ese sueño. ¿Por qué? Porque no tuve un núcleo de afecto fijo. No tuve un núcleo de afecto que tuviera base. Entonces mi sueño es poder proveer, estar en el papel de cuidadora, entender y manejar una vida del hogar, porque encuentro eso muy bonito. La familia es un tesoro para el ser humano. Podemos enfrentar muchas situaciones si tenemos una base familiar. Entonces mi sueño es ser mamá, tener un hogar. Fue basado en eso que fui tomando esas actitudes. El comienzo de la relación siempre es muy bueno. No vivíamos juntos. Cada uno vivía en un lugar. Esta persona vivía con la mamá específicamente. Y en mi cabeza pensaba hasta bonito que esta persona viviera con la mamá. Pensaba, qué lindo, debe cuidar a la mamá. Entonces si cuida a su mamá, me va a cuidar a mí, que también soy una mujer. No fue lo que pasó. Las primeras red flags, debí haber corrido. Empezamos a desenvolver esa relación. Fui presentada a la mamá de él. En el momento de la presentación con la mamá, lo percibí excesivamente nervioso e incómodo. No entendía muy bien por qué. Después entendí que la mamá tenía una relación mala con él. Peleaban mucho dentro de casa. Posteriormente pude presenciar diversas cosas. La mamá tenía resistencia con aceptar a las novias de él, y yo fui pasando por encima de todo eso. La mamá no había tenido buena relación con las otras novias. Él siempre tenía relaciones disfuncionales. Me relataba que las novias anteriores eran locas, que él sufrió mucho en manos de esas mujeres. Y en vez de activar una señal roja para mí, activó una cuestión de cuidado. Pensaba, bueno, si fue muy maltratado como yo también fui, qué interesante la dinámica que se estableció en mi cabeza. Voy a ser para esta persona alguien que nunca tuvo. Voy a cuidar a esta persona porque se está mostrando frágil, se está mostrando que necesita a alguien ahí. Y él hacía muchas cosas buenas para mí, era muy cuidadoso. Él me contó que la exnovia era una persona extremadamente descompensada, era una persona que causaba problemas, que la familia no le gustaba la exnovia, que sufrió agresión de la exnovia. Y todo aquí lo me movía, no en el sentido de tengo que tener cuidado con este tipo, ¿será verdad lo que está hablando? No. Me llegaba más por el lado de él va a entender lo que pasé. Él también no tiene buena relación con la mamá, va a entender lo que pasé. Dentro de su familia, los padres estaban casados, se separaban y peleaban frente a él todo el tiempo. Taliban Corporate. El papá cometió. Voy a hablar sobre esto, el papá cometió diversas traiciones sistémicas con la mamá y la mamá empezó a enfermarse con eso. Entonces es una mujer que hasta donde conocí, no sé cómo está ahora. Es una mujer que depende de medicamentos para vivir, una mujer extremadamente desgastada. Yo no entendía por qué era así. Llegaba a su casa, era una mujer extremadamente solícita conmigo. Entonces alimentación, llegaba a su casa, ella tenía esa manía de hacer comida especialmente para mí. Yo entendía mucho también la cuestión de carencia de ella de compañía. Fui percibiendo que dentro de casa él era ausente. Esa visión de buen hijo que inclusive hasta la mamá mantiene por amor a él no existe. No existía. Conforme fui conociendo a la familia, porque él me insertó de hecho en su casa, empecé a reparar diversas problemáticas. Él no hacía tareas domésticas dentro de su casa. La mamá se despertaba a las 5 de la mañana, hacía sus ejercicios que son una recomendación médica para ella, y volvía. Era íntegramente del hogar, no hacía nada fuera del hogar y nada que no fuera para él. Era una persona que no sabía lavar ropa, una persona que no sabía hacer comida, una persona que no hacía nada dentro de casa. Cambio de foco también no. Son cosas banales que vas notando. Era un cambio de foco que ella, una señora, tuvo que hacer, arriesgándose sola.
Todo esto fui percibiendo, pero muchas de las cosas fueron minimizadas por el sentimiento que estaba creando por él. Hasta que supe, él me abrió la situación que pasaba en su casa. El papá había salido de casa hacía algunos años. Él se volvió el hombre de la casa. La mamá continuó sola. El hombre de la casa en lo que respecta a liberar tarjeta para que ella hiciera compra de alimentación. Ella fue tan violentada, que todo de ella tiene un nerviosismo muy grande. La mamá sufre mucho o sufrió, no sé cómo está actualmente, pero su vida quedó tan fragilizada que todo. Percibí ese cuidado excesivo con él. No voy a gastar su dinero para que no se queje. Todo era hecho para él. Entonces la comida llegaba lista para él, el súper entregado en su mano, las ropas eran dobladas por la mamá, todo era milimétricamente. Él ni siquiera se levantaba para arreglar su propia cama. Esto lo percibía también durante mi crianza. Yo tenía diversas tareas en mi casa, entonces el respeto hacia mi abuela era de jerarquía real. Empecé a percibir, wow, la crianza es diferente. Mi abuela, mi mamá, mi papá hasta, en el periodo que me quedé con él, cuando ellos hablaban era una cosa más de sumisión y acatar lo que estaba siendo hablado. En la relación de él era opuesta. Es hijo único. La mamá tuvo que hacer tratamiento para que pudiera ser concebido. Entonces todo ese historial de esa mujer que también sufre o sufrió viene de una voluntad de ser mamá. Consecuentemente, él fue, por mi visión y por crianza, por estar insertada en la convivencia, él no tenía límites, no era constantemente castigado, gozaba de muchas regalías dentro de casa. Cosas que me impresionaban que pasaran para él, que tuviera acceso. Las personas se van a identificar con esta cuestión. En Texas la educación con papá y con mamá es muy rígida. Pasé mi juventud entera, viví 7 años en San Antonio. Cuando llegué a su casa y vi la primera vez que habló alto con la mamá por un frijol que no se estaba haciendo, eso me despertó una señal. Ya estábamos de novios, él ya me había pedido que fuéramos novios. Era mayo de 2023. Las red flags se multiplican. Él siempre intentaba no dejarme mucho con la mamá. Encontraba muy extraño esto cuando ella empezaba a contar de su vida. Son situaciones muy pesadas, historias pesadísimas de traición. Ella habla mucho sobre eso porque vive muy insertada en eso. Vive para él. Entonces no vive en otro contexto. Siempre cuando ella decía, hija mía, pasé por esto, esto, y él no hace las cosas dentro de casa, me pedía, habla con él para que me ayude más en casa, por favor. Yo no entendía. Me quedaba, pero ¿por qué tengo que hacer este intermedio? Porque en mi cabeza es muy natural dentro de una relación sana que el hijo sea un auxilio también para la mamá, sobre todo estando viviendo bajo el mismo techo. No debería haber esta divergencia. Si pudiera quitarme la ropa del cuerpo para dársela a mi abuela, lo haría. Entonces para mi cabeza no tenía sentido lo que estaba oyendo de sus relatos. Pero percibía que él me alejaba mucho de ella. Decía, no, ven para acá, no te quedes ahí. Los programas eran muy fuera de la casa de él. Yo percibía ese miedo por parte de ella. En el transcurso de las situaciones, fui percibiendo comportamientos puntuales de él en relación conmigo de exceso de control. Ya no podía postear fotos de cierta manera en mi red social, tenía que mandarle mi ubicación de donde estuviera, no podía despertar un día y olvidar de mandar un buenos días. Siempre volvía a trabajar. En esa época que estaba con él, ya trabajaba nuevamente, había cerrado el GED para hacer el SAT y estaba estudiando para el SAT. Empieza a percibir comportamientos dissonantes. Una cuestión que es simple pero que él hacía mucho de forma equivocada. ¿Cómo así que no me mandaste buenos días hoy? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? Trabajé, fui, pero no fue de forma agresiva. Muy al contrario, era de una forma vuelta al es que me gustas mucho, es solo cuidado que tengo contigo. Las visitas en casa de la mamá, donde empecé a presenciar de hecho el comportamiento de él. Tengo para mí que no podemos fingir para todo el mundo todo el tiempo. En algún momento la persona va a mostrar quién es. No sirve, la máscara va a caer. Pueden crear diversas narrativas porque él invalida de hecho a las mujeres. Es constante esto. Invalida de hecho, descredibiliza por diversos factores. Descredibilizaba a la exnovia, la colocaba como loca. A la mamá también por diversas veces decía que la mamá era loca, que no era para que yo escuchara lo que la mamá estaba hablando. Él iba descredibilizando porque es una persona extremadamente articulada. Estoy hablando de una persona que es fría, de una persona que sabe exactamente lo que está haciendo. Empecé a percibir comportamientos puntuales con la mamá. Yo siempre fui una persona que analizaba mucho. Por eso me culpé durante mucho tiempo por no haber salido de esa relación antes. Empezaba a haber gritos con la mamá. Gritaba con la mamá, ella se encogía y se sentaba en el sofá. ¡Qué reacción extraña!
Yo peleaba con él. Peleaba en el sentido de, ¿qué está pasando? ¿Por qué hablaste alto con tu mamá? No puedes hacer eso con ella. Es una señora de edad. Y él volvía con la cuestión de que ella era muy difícil, que no fue una buena mamá para él, que se sentía mal dentro de casa, que ella le cobraba valores, que tenía que salir de casa. La llorera, un episodio revelador. Pasó una situación puntual que quiero relatar para elucidar muy bien los hechos. Ella necesitaba una tarjeta de crédito para comprar una rodillera. ¿Por qué estoy hablando de esta situación específica? Porque fue un hecho y sirve para elucidar a las personas que la conocen y van a saber de quién estoy hablando también. Ella pidió la tarjeta de crédito para comprar una rodillera y necesitaba de la tarjeta de crédito de él. En ese momento él no dio la tarjeta. Ella insistió. No insistió de forma abusiva, no. Solo dijo, pues, estoy necesitando mucho porque hago el ejercicio de mañana temprano en el gimnasio y me duele la rodilla. Él le gritó. En ese acto, ella se encogió y se fue al cuarto. Pero él gritó alto, como si ya estuviera harto de la insistencia de ella. Y estaba comiendo en el plato de comida que ella le dio, en el plato de comida que ella llevó a la mesa para que él comiera. Ella estaba sentada al lado. Él volteó hacia ella y gritó. Ella, vi la reacción de miedo de ella. Hizo exactamente este movimiento y se fue al cuarto. Yo en ese momento no me quedé en su casa. Pedí mi Uber. Dije, me voy, esto no se hace. Nunca vi un comportamiento de estos con la propia mamá. Pero descubrí que era recurrente. Ella me contaba que él no hablaba con ella dentro de casa, se quedaba solo dentro del cuarto. Tenían una relación muy difícil. Pero él me enredaba psicológicamente diciendo que ella era loca, que tomaba medicamento y que necesitaba tratamiento. Él nunca humanizó las cuestiones de la mamá. Y empecé a percibir esto como un problema. Solo que por ella ser una mujer nerviosa, por tener unas cuestiones muy complejas de trauma, una mujer que infelizmente fue muy traumatizada. Siento pena. Inclusive yo no lograba entender. Pensaba que ella había errado un poco en la crianza. Solo fui a entender la dinámica real cuando presencié el primer empujón de él con la mamá. Fue en el carnaval. El empujón, la violencia se hace visible. Al año siguiente fuimos a vivir juntos. ¿Por qué? Él peleó con la mamá dentro de casa. Yo presencié todo aquello. Solo que como es una cosa muy loca, presencié la pelea. Vi que él empujó a la mamá en el sofá. Esto fue en el carnaval ya del año siguiente. Íbamos a hacer un año que nos conocíamos. Vi empujando, vi hablando y ella quedándose muy nerviosa también. Ella fue hacia él y él la empujaba con mucha fuerza en el sofá. Llegaron las tías de él, subieron. Tiene tías también que viven en el mismo patio de la familia. Observé esto. Es tan chocante que ahora entiendo por qué normalicé, porque permanecí en esa relación a pesar de esos comportamientos. Él me llamaba llorando ese día. Ese día salió de la casa de la mamá por cuenta de esa pelea. Me llamaba llorando, pidiendo ayuda. Y yo ya estaba lista también para terminar con él en ese primer año. ¿Por qué? Los comportamientos de él eran comportamientos de control, eran comportamientos que empezaba a invalidar mi apariencia. Ya estoy yendo a la cuestión, pero no reconocía esos comportamientos como comportamientos tóxicos. No los reconocía. Empezaba a hablar de mi apariencia. Esto en la misma línea de tiempo en que hacía esto con la mamá esporádicamente y resultó en esa pelea de los dos que presencié y la familia presenció también. Durante todo esto, hasta culminar en esa agresión del empujón, él ya venía dando señales para mí también. Por eso digo, atiendan a las señales. Esto puede salvar sus vidas. Él hablaba de mi apariencia. Ya no dejaba que me maquillara. Para que tengan noción, fui a una boda con él, la boda de la prima del donde él fue padrino, y yo fui junto con él. Cuando volvimos de la boda, había alquilado un vestido, había hecho toda la ornamentación. Él dijo que estaba horrible, que tenía que haber puesto otra ropa, que esa ropa parecía que era una ropa de la basura. Él ya había bebido. Tenía esos comportamientos también cuando bebía un poco. Pero solo tenía esos comportamientos cuando bebía un poco cuando estaba en casa. No tiene esos comportamientos con los amigos. No tiene ese comportamiento con personas del trabajo. Tenía ese comportamiento cuando llegaba a casa dentro de su cuarto. Por eso es muy importante que entendamos y salgamos de las jaulas lo más rápido posible. La destrucción de mi autoestima. Él venía minando mi autoestima. Era muy complicado para mí entender esto. Ya fui siendo dominada por el circuito del abuso. Wow, no estás bien, no me gustó. Él hablaba aquello y después pasaban los abusos. Por ejemplo, comenzaron las interacciones de él con otras mujeres en redes sociales. Yo ya hacía terapia. Yo cuestionaba, pues, ¿por qué estás dando like a fotos de mujeres semidesnudas?
¿Por qué estás conversando de esa manera con otras mujeres? Vamos a conversar. Yo estableciendo el límite. No me gusta esto. La respuesta de él es, estás imaginando cosas. Tiene un típico modo carioca de hablar. Mi hermana, estás imaginando cosas. Nada de eso. Yo relataba situaciones para mi terapeuta en la época y ella decía, mira, esto se configura, no queriendo hablar, pero se configura que estás viviendo una situación donde posiblemente estás sufriendo gaslighting, algo así. Porque cuando lo confrontaba con pruebas, él venía a decirme que aquello no estaba pasando y yo me confundía. Pero pues, estoy viendo realmente que conversó de forma sexual con esa mujer. ¿Qué está pasando? No, pero esa conversación es antigua. Esto entraba en mi cabeza de una manera que él recontaba la situación para mí. Llegaba. No, mira, ese like aquí fue porque se me resbaló el dedo en la pantalla del celular. Le di like por el paisaje. Contándolo ahora parece locura, pero gente, esto realmente me pasaba. Él recontaba toda la situación para mí. Yo no sabía que estaba siendo abusada, no sabía que estaba siendo lesionada psicológicamente. No lo sabía. Porque las personas me juzgan y me culpan por esto. El tipo ya hacía eso contigo, ya hacía eso con la mamá, tenía esos comportamientos extraños y tú no. Yo no. Si no, no estaría ni aquí contando la situación que me pasó. Percibía que tenía baja tolerancia a la contrariedad. Lo contrariaba, dentro de su casa ya reventó control de televisión en la pared. Se golpeaba a sí mismo. Cuando quise terminar por esos mismos motivos, amenazó con quitarse la vida. Me mandaba flores a donde vivía. Flores, 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 flores. Ella quiere terminar conmigo, entonces la bombardeo de flores. Flores, flores. Laraba. Ya se quedó horas llorando en la puerta de mi casa. Ya vivía, cuando dije que había terminado con él en ese primer año. La vergüenza del abuso. Nunca externé esto para otras personas porque es una vergüenza. Primero sufrí la doble vergüenza. Primero por la cuestión de que estoy fracasando en la relación. Mira ahí yo de nuevo fracasando. ¿Cómo voy a abrir esto para otras personas? Segundo, que no tenía base familiar, no había vuelto a hablar con mi familia aquí en Los Ángeles, había tenido aquella visita con mi mamá pero nada más que eso. 2. Las personas me van a culpar. Y me culpan. Solo que hoy perdí el miedo de ser culpada por algo que no hice. Entonces todavía estaba movida en esa dinámica y todavía movida por el sueño de arreglarlo. Era esa cuestión. Realmente me pasaba esto. Y yo, en vez de realmente separarme y nunca más volver a hablar con esa persona, propuse tratamiento psicológico. Dije, mira, voy a cambiar. Él decía, voy a cambiar esto. Per name. Iris Increíble. Quiero continuar contigo. Voy a salir de la casa de mi mamá porque mi mamá es el problema. Mi mamá es la que me atrapa en mi vida. Es ella la que es disfuncional. Mi escenario actual, mi mamá fue disfuncional. Entonces entienden que pensaba, pues, realmente puede ser que esté teniendo esas reacciones agresivas porque está sufriendo. Compré esa pelea. Él empezó un tratamiento con su psicóloga y empezamos a vivir juntos. Un poco antes de eso, tuve una conversación con él. Mira, no conté sobre los maltratos todavía. Había hablado con él. Mira, no tengo mamá presente aquí, no tengo casa de familia para llevarte. No tengo parientes aquí. Tengo parientes, mis primas, porque ya tenía conocimiento de ellas en Instagram, pero no había hablado con ellas. Dije, mira, tengo estos parientes aquí, son mis primas sanguíneas, pero todavía no volví al contacto con ellas por causa de la situación con mi mamá. Él alega mucho que no esclarecía situaciones. No es verdad. Esclarecí situaciones de mi vida en ese momento y dije, mira, voy a entender si no quieres continuar. Yo tampoco me estoy sintiendo bien con esta situación. Él inmediatamente dijo que no, que quería continuar, que era una persona muy buena para él, que quería vivir conmigo y que íbamos a constituir ese sueño, que iba a realizar mi sueño. Ok. Viviendo juntos. Comienza la pesadilla real. Pasamos a vivir juntos. Como había dicho, mi pensión fue extinguida por cuenta de ese cambio de dirección y no había comunicado a mi defensor. Entonces tuve que entrar con un proceso nuevamente, porque la pensión se extiende hasta la conclusión de la universidad. Entré a la universidad. Entrando, viviendo con él, ya imaginé que sería una vida nueva. Nuevamente ganaba 1,200 pesos. Él en la época que empezamos a vivir juntos ganaba, yo no sabía de los valores que ganaba. Él nunca me reveló el salario.
Solo vine a saber de hecho cuando fuimos a alquilar la casa. Ganaba cerca de 5,000 pesos. Cuando empezó todo, él estableció reglas de que le gustaría dividir 50-50. En la época estaba muy confusa. Me estaba sintiendo mal en esa relación, no sabía cómo salir porque él era mi único punto de apoyo. No tenía red. Era él la única persona que, aunque tuviera ese tratamiento de agresión verbal, todavía no me había tocado físicamente para lastimar en esa época. Pero tenía abuso psicológico, no dejaba salir, fue minando mis amistades, no salía con las personas. Las personas, mis amigas hoy en día dicen, entonces por eso no atendías mis llamadas. No podía llamar amigos míos, hombres, no podía llamar. Personas de San Antonio que me ayudaron en la época que tanto sufrí sola. Vamos a entrar en contacto, cosa de amistad, necesito saber de ti. Estoy comprometido. Tengo que contarte que mi esposa es nueva, tienes que saber, fuiste parte de mi vida. No podía comunicarme con esas personas. Y aquello fue internalizando. Fui sintiendo muy oprimida y empecé a dejar de comer. Ahí ya pasaron los síntomas físicos. Dentro de esa casa no teníamos muebles. Entonces dividíamos todo 50-50. Yo ganaba mi salario y ganaba unas comisiones por fuera en efectivo. Las comisiones eran entregadas a él en efectivo. Mira, están aquí, pagaba el primer mes del alquiler. Él quería que yo diera 800 pesos por mes. Yo ganaba 1,200 pesos. En el primer mes di, en el segundo también, en el tercero también. Y me quedaba confusa que no tenía dinero ni para cuidarme. Y él empezó a cobrarme cuidado. Es una cosa muy interesante sobre esto. Decía, mi amiga del trabajo hace ejercicio. ¿Por qué no vas al gimnasio? Mi amiga del trabajo hace esto. ¿Por qué no te pintas las uñas? ¿Por qué no te cuidas? Dije, pues, porque no sobra dinero para mí. Empecé a no querer dividir 50-50. Dije, cara, deja las cuentas conmigo, cuenta de luz, cuenta de agua, que voy a darte esos valores. Y necesito tener algún valor para cuidarme. El control financiero y la escalada. En ese medio tiempo dentro de la casa, cuando él fue tomando conocimiento de que pagaba un poco más que yo dentro de casa, empezaron los abusos de hecho. Él no hacía nada dentro de casa. No cocinaba, no lavaba, dejaba las ropas desordenadas. Esa disfuncionalidad que heredó de la casa de la mamá, la estaba aplicando dentro de casa también. Entonces me veía mucho haciendo jornada de trabajo con 300 pesos en la cuenta que sobraban, limpiando casa y enfermándome con eso. Los abusos empezaron a ser más contundentes. ¿Por qué? Él es una persona que explota para las personas de la calle, amiguitos de bebida, amiguitos de infancia que piensan que lo conocen, no saben de la personalidad de él dentro de casa. Fuera de casa habla suave con las personas, es cuidadoso. Pero esa cara no se sustenta por mucho tiempo con quien vive de hecho con él. Quien convivió, él ya empezaba a quedar más nervioso. Cuando vio que tenía un poder mayor adquisitivo, vio que podría controlarme más, porque empecé a ser dependiente financiera de él. Entonces veía que, pues, si yo no compro comida para casa, ella no come. Si yo no pago esto aquí, ella no va. Entonces esto empezó, percibí que los abusos empezaron a crecer dentro de esa dinámica, cuando él empezó a percibir que tenía más poder adquisitivo dentro de casa que yo. Las peleas empezaron a ser más puntuales. Primero fueron gritos, así como hacía con la mamá dentro de casa, hizo conmigo. Gritos al inicio. Solo tiraba cosas. Y mantenía la misma cuestión de comportamientos disfuncionales con personas de Internet. Siempre había alguna cosa ahí dando like, comentando fotos de mujeres en posiciones y en situaciones sexuales extremas. Y yo sintiéndome extremadamente humillada, extremadamente expuesta. Porque recibía screenshots, mira qué interesante, recibía screenshots de personas que eran más amigas mías. Mira Valentina, ¿qué está pasando? Fulano comentó esto en la foto de fulana así, wow. Pero no hablas con el que eso te lastimó. Dodge, wow. Quedaba en esa situación embarazosa donde las personas estaban viendo que aquello me estaba pasando. No tenía repertorio alguno, nunca había vivido con otra persona. Mi visión fue tan minimizada y reducida que solo lo veía a él como mi apoyo. Entonces, cara, si abandono a este tipo, era lo que él me hacía. Si me abandonas, no vas a tener a nadie. Nadie te quiere. Tu papá no te quiso. Tu mamá no te quiso. Nadie te quiso. Solo me tienes a mí. Cara, decía esto para mí cuando expresaba que no estaba funcionando esa convivencia, que quería separarme. Él tiraba mucho en mi cara, es una forma de decir, tirar en la cara, que tenía profesión estabilizada. Cara,
Yo tengo una profesión estabilizada. ¿Tú todavía estás estudiando? ¿Entraste ahora a la universidad? Si me dejas, vas a morir de hambre. Si me dejas, no va a sobrar nada de ti. Soy yo. Soy yo quien te entiende. Solo yo puedo cuidarte. Y esto fue entrando en mi cabeza. Fui enfermándome. Fue cuando empecé a buscar tratamientos psiquiátricos, empecé a tomar medicamento antidepresivo. Porque en mi cabeza no había salida. Estaba acorralada. Y yo ya tenía cuestiones, que hablé sobre vulnerabilidad en el inicio. Él no sabía de todo, pero sabía de mi historia que había pasado en relación a mis padres. Sabía de esa situación. Pero no sabía que había sufrido agresión, no sabía. Sabía de los maltratos por encima, pero no sabía de hecho que había pasado. Durante esas conversaciones expresé eso, lloré. Lloraba mucho cuando eso pasaba. Cuando expresé para él, dije, mira, por favor, no me trates más así. Llegué a implorar para ser bien tratada, gente. No me trates mal porque en mi infancia mi mamá. Le conté. En mi adolescencia mi papá. Le conté. No conté todo, pero conté episodios de agresión, de hecho, de negación en cuestión de valores. Dije, wow, cuando me hablas así de que no tengo nada, que no soy nada, que me encontraste en la basura, que soy una basura, me quedo muy triste. Le contaba cómo me sentía. Y en vez de percibir empatía, percibía microexpresión de risa. Es una cosa muy surreal, que cuando lloraba parecía que se agradaba de aquello. La universidad y los celos enfermizos. Cuando pasaban esos históricos de abuso, que se agravó conforme fuimos viviendo juntos, percibí una disonancia muy grande en el comportamiento de él cuando estábamos en casa de parientes. Inclusive un amigo, una pareja amiga en común nuestra, percibía que él era muy cerrado en presencia de mis amigos. En presencia de los amigos de él, era una persona súper divertida, súper de bien con la vida, muy solícito. En el trabajo es extremadamente regulado. En la casa del papá también tiene una cuestión más silenciosa. No están. Entonces tenía varias facetas en diversos lugares. Cuando estaba conmigo, tenía ese comportamiento. Me agredía. Yo le contaba. Pensaba, está haciendo esto porque no sabe. ¿Recuerdan el comportamiento infantil de querer la aprobación de mi mamá, aunque mi mamá tuviera ese comportamiento agresivo conmigo? También reproducía eso. Quedaba presa en eso. Decía, tengo que contarle que me está dejando mal. Empecé a perder cabello con esto, a perder vitalidad, a no tener más ganas de hacer mis cosas. Trabajaba era estrada. Estudiaba era estrada. Mi primer año de universidad fue horrible porque estaba viviendo con él. Fue horrible, horrible. Cuando le contaba, pues, cuando dices que soy una basura, cuando me agredes, cuando hablas este tipo de cosas, me siento tan mal. Él se quedaba observando. Cuando lloraba se quedaba riendo. Wow, se quedaba así. Yo no entendía aquello. Y él recontaba la historia para mí, pero no dije eso. No dije eso, no. Eso que oíste no fue lo que dije. Y yo ya estaba tomando medicamento en esa época, antidepresivo. ¿Pero será que realmente no fue eso lo que dijo? No, no fue eso lo que dije. Dije esto. Él recontaba la situación para mí y me daba cariño en ese momento que estaba recontando. Gente, realmente puede ser que entendí mal. Le pedía disculpas. Wow, entonces entendí totalmente mal. Entendiste mal. Me disculpas por eso entonces, me disculpas. No lo voy a hacer más. Disculpa. Terminaba situaciones pidiendo disculpas yo a él. Él nunca estaba equivocado. Las situaciones fueron agravándose conforme entré a la universidad. Cuando entré a la universidad, esto ya es una cuestión de matrimonio y predivorcio, preseparación. Entré a la universidad. Él quedó feliz durante un tiempo, pero días después empezó a quedar triste. Le preguntaba qué está pasando, ¿por qué estás triste? Ah, temo que vayas a terminar conmigo entrando a la universidad porque vas a conocer otras personas. La vigilancia empezó a ser más constante. Sufrí en casa. No podía postear nada en redes sociales. Las personas, desapareció de las redes sociales, debe estar muy ocupada con su universidad y el trabajo. No era eso. Sacaba notas altas en la universidad, como saco hasta hoy, incluso en estado de sufrimiento. Aquello irritaba profundamente. Él se comparaba conmigo. Pues, estás pasando de primera, no tuviste ni ayuda de familia. Tú que eres así, pasaste en el primer semestre. Yo reprobé. Se comparaba en eso conmigo. No aceptaba eso. Se sentía tonto. Decía, wow,
Me siento tonto conversando contigo. Me siento idiota. Y eso iba hiriendo su ego. Pero yo no entendía. Decía, no, eres inteligente. Intentaba, decía, no, voy a comprar este libro para ti. Vas a entender lo que estoy hablando. Intentaba todo el tiempo. Pero la situación de agresión, gente, es muy bueno hablar sobre esto. La situación de agresión no es constantemente mala. La persona no es todo el tiempo mala contigo. Son oscilaciones de comportamiento. Un día despertaba, hacía desayuno para mí, gente. Montaba una mesa para mí. Sorpresa, desayuno sorpresa. Generalmente post agresión, post alguna cosa mala. Y aquello me daba picos. Esto está comprobado científicamente porque soy estudiante del área de salud. Esto causa picos de dopamina en el control de nuestra fisiología, donde acabas insertándote de forma más fácil en el ciclo del abuso. Entonces hacía grandes demostraciones. Tanto que la relación en redes sociales por parte de él era exageradamente cariñosa. Posteaba foto de nosotros juntos. A veces no estábamos ni bien en casa. Era una cosa que era para componer su imagen. A veces estaba mal, estaba en cama de tristeza. Y él posteaba foto de nosotros. Te amo, eres mi luz. Quedaba generalmente para compensar un acto que había tenido en casa. La primera agresión física, la cobija. Empecé a tener sobrecarga de trabajo. Empecé a no hacer las cosas que hacía. Dejé de comer. Van a preguntarme, Valentina, ¿cuándo pasó la primera agresión? La primera agresión que me pasó fue con una cobija. En una discusión también por celos de parte de él en relación a compañero de clase. Siempre tuvo en su cabeza que yo lo estaba traicionando. Siempre. Siempre tuvo esa desconfianza. Porque según él, fue traicionado por la otra compañera. Empecé a percibir que era un comportamiento de proyección, porque él ya hacía eso conmigo también. Entonces en una discusión, decía, no es posible que pienses que llegué a las 10 de la noche, yo, estudiante del nocturno, porque estaba en la entrada de la universidad. No es posible. Dentro de esas reacciones explosivas, una cobija fue tirada. Cobija no suena tan bruto, pero la cobija fue tirada hacia mí y me quedé sin reacción. Mira lo que hiciste. ¿Me estás agrediendo? Ay, pero es una cobija. Quedó muy nervioso. Teníamos un tendedero de aluminio. Ese tendedero era constantemente pateado por él dentro de casa. Ese tendedero volaba. Vivíamos en una casa muy pequeñita, alquilada, no tenía ventilación, era una casa que no le pegaba el sol. Y si les digo que comenté esto con el papá de él, llamé al papá de él dentro de esa casa, inclusive. Dije, mira, fulano está teniendo comportamiento agresivo dentro de casa. Conversa con él, porque en la calle no es así. En la calle no humilla. Porque me humillaba, gente, con cuestión financiera, con cuestión académica. Ah, ya voy a terminar la universidad el año que viene. Tú no eres nada. Eres una basura. Empecé a percibir que contaba situaciones a las personas en un intento de triangulación también. Contaba unas situaciones extrañas. Iba soltando para algunos amigos que yo lo estaba traicionando, que estaba siendo infiel, que tenía miedo de la infidelidad. Que era lo opuesto, gente, que descubrí después. No está en el Gibi. Cuando llamé al papá, pregunté y hablé. Mira, totalmente. Postura totalmente pasiva. Ah, pues, tienen que tener respeto uno con el otro. Pues, voy a conversar con él. Está bien fulanito, está tranquilo. Acabó. Pues. Ahora con el papá. Ya conversé con el papá. Él paró terapia. Nunca continuaba. Nunca está equivocado. Nunca necesita tratar nada. El empujón contra la pared. Casi pierdo la conciencia. Segunda agresión fue el empujón en la pared. Ese empujón fue horrible para mí. Habíamos vuelto de un evento. Ese día no estaba bien, no quería. Estaba en proceso de separación hace mucho tiempo. Ya venía guardando dinero hace mucho tiempo para separarme, mucho tiempo. Solo que pasaban imprevistos que tenía que gastar un poco de esa cantidad. Tuve que pagar abogada para mi caso de pensión. Entonces fue un valorcito que tuve que disponibilizar. Tuve que correr para un lugar. Eran cosas dentro de casa que tenía que pagar también. Pero ya venía en ese propósito de separarme hace mucho tiempo. Tengo una amiga muy fiel que sabe prácticamente todo y ella hasta dijo, no, vive conmigo, sal de su casa, voy contigo a buscar tus cosas. Solo que me quedaba sintiéndome muy mal porque iba a pasar mucha necesidad si en ese momento salía de su casa. Al mismo tiempo quería constituir un hogar. Entonces montaba decoración,
Quería que se sintiera en casa, quería revertir esa situación. La mujer siempre piensa que va a poder arreglar y que va a poder volver a lo que vivía anteriormente. Tengo 1.55 metros y peso 50 kilogramos. Él creo que tiene 1.80 metros, casi 1.80 metros, y pesaba 98 kilogramos, casi 100 kilogramos. Él me agarró por el brazo, me empujó en la pared y golpeé con la cabeza de rebote. Cuando la persona te pega, te empuja así, golpeas con la cabeza de rebote. En ese momento entré en desesperación. Lloré mucho. Fui bajando en la pared con la mano en la cabeza. Me acuerdo de esto. Solo no puedo llorar aquí. Pero fui llorando mucho, con la mano en la cabeza así. En ese momento él, ¡ay Dios mío! ¿Qué hice? Soy un monstruo. Y lloraba junto conmigo, me abrazaba. Me acuerdo muy nítidamente, estábamos en nuestro cuarto en la época. Fue una situación extremadamente difícil. Abuso sexual y depresión profunda. La cuestión de prácticas sexuales sin consentimiento también. Una cosa muy importante de hablar. Eran prácticas forzadas. No en el sentido de que la persona te pegue para poder hacer algo contigo. No era en ese sentido. Era en el sentido de realmente forzarte a hacer dentro de ese ambiente de agresión, dentro de ese ambiente que después fui entendiendo que yo no quería aquello y que me traumatizó gigantemente esa situación. Estaba viviendo una muerte en vida dentro de esa relación. Realmente esto convino. El dolor de verme en esa posición nuevamente de agredida era muy grande. Porque pensaba que no iba a tener solución para mí. Viví en un escenario así por mucho tiempo. Quiero resaltar también que amigos, ambientes de trabajo, personas y amigos de la universidad de él no saben. Las personas de hecho no saben cómo era dentro de casa. No sabe. Lo que me pasaba, lo veía con la mamá y no lograba concebir y creer en lo que estaba viendo. Por eso el gaslighting era muy susceptible para mi mente. Porque pensaba, realmente tengo que negar esta realidad aquí que estoy viendo, maquillar al máximo para continuar con esa idealización que él me había dicho. No puedo estar en esa situación nuevamente. Mis apuntes, documentando el horror. Es muy importante decir sobre esto también. Cuando iniciamos dentro de esa relación, fue perpetuando, fue pasando el tiempo. Descubrí conversaciones, descubrí toda la gama que había detrás del comportamiento obsesivo de él conmigo en relación a salidas, en relación hasta amigos de él. Inclusive amigos que hasta hoy me defienden fueron blancos de que él pensaba que yo podría traicionar. Empecé sola a notar todo lo que me pasaba. Porque estaba sufriendo tanto, tanta confusión mental que me quedaba. Gente, estoy loca. Entonces fue mucho más fácil para mí entender lo que me estaba pasando cuando empecé a anotar las cosas. Empecé a acordarme de situaciones que pasaban, que encontraba extrañas en el inicio de la relación. Las anotaba. Empecé a anotar porque no conté todo lo que pasó en mi infancia. Pensaba, es una amenaza. Ya usó esto contra mí y entiendo que lastima profundamente. Me sentí atravesada por una espada, básicamente atravesada, cuando citó las agresiones que mi mamá me hacía durante una discusión. Decía, hasta tu mamá te pegó, no eres digna de amor. Era eso lo que me decía en casa. Entonces entiendo que hay algunas personas que no crean. Ay, entiendo. Porque para mí fue difícil creer que estaba pasando por aquello. El apartamento, la jaula de oro. Fui al ginecólogo, constaté algunas cosas que para mí no tenían sentido y empecé a distanciarme totalmente de él en casa. Ya estábamos distanciados emocionalmente. Cuando fuimos a vivir juntos en esa casa de alquiler, ya habíamos financiado juntos un apartamento. Entonces habíamos dado un valor para él en efectivo para el apartamento que habíamos financiado, que es este actualmente donde estoy ahora. Estábamos viviendo de alquiler mientras el apartamento no quedaba listo. Entonces él tenía el gasto de casa y el gasto del apartamento. Cuando pasé a vivir con él en el apartamento, él empezó con el descarte conmigo. Es muy admirado por las personas fuera de casa, dentro de casa todavía de esa manera. Empezó el descarte conmigo en el sentido de que yo ya no era la misma persona. No estaba tan bonita como me conoció. No iba al gimnasio. Dejé de ir al salón. Dejé de salir. No era radiante. Me volví una basura humana, un trapo. Literalmente un trapo. Cuando vio que no podía más chupar, mostrarme a las personas, tener ese control, empezó de hecho a realmente salir con otras personas. Ya estábamos con esta casa actual. Ya estaba separada del dentro de casa en el sentido de no tener interacciones. Tenía mucho miedo. Hubo otros tipos de agresión antes de irnos de aquella otra casa. En aquella casa hubo agresiones en el sentido, ya me agarró por el brazo, me levantó. Me sacudía con mucha facilidad. Soy pequeña, relativamente pequeña, y quedaban marcas de su brazo. Nunca reaccionaba.
Él volvió al jiu-jitsu. Una persona que lucha jiu-jitsu. Cuando volvió al jiu-jitsu, pensé, tengo que volver a una lucha también porque está yendo al jiu-jitsu. Quiero organizar los hechos cronológicamente. Voy a entrar en algo también. Empecé también defensa personal por estar deprimida, por pasar por esas situaciones dentro de casa. Vi que las situaciones estaban empezando a aumentar. Dentro de casa me tiraba ítems de cocina, me tiraba detergente, ítems de limpieza. Y no tenía cómo salir. Las traiciones, el descubrimiento. Cuando vi que las agresiones estaban aumentando. Esto de decir que cuando la persona sabe de la situación y no toma una iniciativa, me refiero al papá, creo que la persona es peor que quien lo hace. Ya estaba lista para de hecho separarme. ¿Por qué estaba lista de hecho? Porque ya había juntado un valor significativo que podría salir de casa. Aunque hubiera contribuido con mucha cosa ahí, solo quería de hecho mi paz. Él inició el proceso de descarte ya en el apartamento nuevo. Es una cosa muy surreal que yo estudiaba hasta el sábado. Atiendan solo a la cuestión del haber iniciado en el jiu-jitsu nuevamente, con la cuestión de que yo inicié también. No iba tanto porque no tenía dinero suficiente para pagar. Fui 1, 2 meses, 3, y en esa época había parado. Hoy en día soy más activa en el jiu-jitsu, pero antes fui pocas veces porque mi intención era aprender cosas básicas para poder defenderme, porque no estaba logrando sentirme cómoda ni de dormir cerca de esa persona. Además de notar algunas cosas en mi salud íntima, porque encontraba nada tan bruto, pero noto muchas cosas. Entonces fui al médico, verifiqué. Siempre muy protegida en todas las cuestiones íntimas, siempre fui una persona extremadamente que prezaba por la protección. Cuando venimos para casa nueva, venimos con el objetivo de montar un hogar. Entonces iba con él a todas las tiendas. Toda la comisión que ganaba y recibía, se la daba en la mano. Los primeros ítems de la casa, quien compró fui yo también. Todos los ítems menores fui yo. Desde juegos de sartenes, juegos de platos, vasos, todo. Las lámparas, las pinturas para casa, todo fui yo. Los mayores él decía, mira, deja aquí lo grueso, que son los muebles más caros planeados. Yo pago para ti. Estamos aquí unidos para ayudarnos. Eres mi compañera. Con la promesa de que iba a cambiar. Pero ya en esta casa tenía mis desconfianzas y descubrí traiciones. No es porque personas vieron y vinieron a decirme. Realmente vi. Esto ya fue en el primer mes que nos mudamos. Nos mudamos para acá en marzo. Estaba con él todavía y recibí llamadas de los funcionarios. Llamada del funcionario de mi edificio. Señora Valentina, buenos días. El sábado estaba en la universidad porque hacía inglés el sábado, que hay un clase de idiomas en la universidad. Recibí la llamada. Dijo, mira, pasó una chica con fulano de tal. Era blanca, de cabello corto, cabello negro. Quería hablar con usted que si tienen parientes, esos parientes necesitan ser notificados porque es el inicio del condominio. Entonces si no tenemos control de quién entra y quién sale, perjudica nuestro trabajo. Pero dije, pero ningún pariente mío fue a ir. Dijo, no, pero pasó para fulanito de tal. Dije, wow, debe ser amigo o algún pariente de él. Voy a comunicarme con él. Muchas gracias. Está bien. Calc. Fue un sábado. Volví a casa, pregunté. Cuando llegué a casa, el almuerzo ya estaba listo. Ahí, enseñé a cocinar con el tiempo. Hacía algunas cosas en casa, algunas. Pero siempre cuando hacía algo muy malo, hacía algo para compensar. Entonces hasta encontré un patrón de comportamiento interesante. Porque cuando llegué a casa estaba todo listo. Dije, mira, fulanito de tal me comunicó que pasaste con una chica aquí en la entrada de nuestro apartamento. Quería saber quién es esa persona. No, creo que me confundió. Creo que no. No pasó nadie aquí, no. Dije, ¿estás seguro? Estoy. Dije, mira, está bien. Volví a mi quehacer. Por 2 veces fui comunicada por la portería. Y por increíble que parezca, esto fue muy bueno. Algunos vecinos, como nuestro edificio no tiene la división de paredes sólidas, es llamado drywall. Y aquí ya es diferente. Entonces cuando hablas aquí un poco más alto, por no tener un aislamiento tan fuerte como el concreto, las voces logran ser oídas. Entonces vecinos me relataban que escuchaban a él humillándome, coaccionándome por no tener familia. Mira qué interesante que nunca hablé con esas personas sobre lo que pasó dentro de mi casa. Pero vinieron. Y hay pruebas de que esas personas hablaron. Él la humillaba, le daba miedo porque ella no tiene a nadie. Entonces todo esto quedaba muy explícito.
Cuando él entraba con alguien, las personas notan. Descubrí que la casa era punto de encuentro para las traiciones. Descubrí también que me difamaba aún estando conmigo. Hablaba lo opuesto. Hablaba que yo lo estaba traicionando, que yo estaba buscando fuera de casa, que yo estaba... Era una cosa muy loca. Me quedé muy confusa con esa situación. Pero él llegaba para mí y decía, juro por mi muerte, por la muerte de mi mamá, no estoy diciendo eso. Nunca voy a traicionarte. Nunca voy a hacer ese tipo de cosa. El 16 de mayo, el día que casi muero. El día 16 de mayo descubrí una traición homosexual por mensaje. Descubrí, iba a pasar para mi celular. Él vio. Cuando vio, me cuestionó por qué estaba haciendo aquello. Dije inmediatamente, cara, descubrí, no encuentro esto respetuoso. Mira el tipo de conversación que estás teniendo con ese chico. Mira el tipo de imágenes que están intercambiando. Explícitamente hombres con ropas femeninas. Explícitamente hombres muy masculinos con ropas de lencería. Era esa la visión. Ah, pero eso es una broma que hacemos. Bromeo así desde adolescente. Es una broma. Presioné ahí más a fondo. Ya estaba sin creer que aquello fuera a pasar, no por él, sino por mí. Estaba sin creer que estaba pasando por aquello. Los amigos más fieles y presentes compraron la situación justamente por no saber el plan de fondo, el background de la cuestión. Analysts. Eran contenidos extremadamente escabrosos, eran contenidos explícitos. Me quedé profundamente disgustada con aquello. Fue un dolor legítima. ¿Por qué? Tenía diversas confirmaciones, diversas cosas, pero estaba ahí enfrente del celular. No logré pasar las cosas para mi celular. Fue tomado de su celular. Dije, mira, ya que es una cosa tan normal, ¿por qué no le cuentas a tu papá que haces esto? ¿Por qué no le cuentas a tu mamá? ¿Por qué tus tías no saben que tienes estas recaídas, que tienes este gusto también por el sexo incomún? No solo lo opuesto. Empezó a quedar muy nervioso con esos cuestionamientos. Dije, esto no es normal. Entiendo que tienes tu momento para asumir. Y él no admitiendo, no voy a asumir nada. Quedando más nervioso. Dije, bueno, si es normal en un ambiente profesional tener esa conducta, entonces tu jefe hace esto contigo. Voy a contarle a tu jefe. Porque el contexto era dentro del ambiente de trabajo. Cuando dije esto y agarré mi celular, porque sabía red social, jefe, sabía todo. Estaba en un momento muy vulnerable. Quedé extremadamente sin piso. Dije, cara, tengo que contarle esto a alguien. En ese momento fui agredida. En ese momento fui agarrada por el cuello. Morí. Él me tiró encima de la cama y se quedó sobre mí. Estaba acostada. Él se quedó sobre mí y colocó la mano en mi cuello. Con la otra mano estaba aguantando mi celular, mi mano, y yo estaba con el celular en la mano. Cuando logró sacar el celular de mi mano, doblando mi mano con un golpe de jiu-jitsu, logró agarrar mi cuello. Y grité. Cuando grité para pedir ayuda, porque sabía que esta pared, las personas van a oír, van a querer meterse. Muchas veces las personas no se entrometen en este tipo de situación. Cuando grité para gritar por ayuda, nuestra ventana del cuarto era diferente para nosotros. Tenemos una pared aquí y nuestra ventana es aquí. Great. Cuando grité, él metió la mano en mi boca. En el proceso, sacó foto de la mano y colocó que yo había mordido su mano. Pero en la foto se ve que solo hay una marquita de diente, porque fue solo esta partecita de mi diente. Consecuencia de colocar la mano en una cavidad. Colocó la mano ahí y metió la mano ahorcándome. Cuando intentaba gritar, empecé a percibir que me estaba ahogando con mi propia saliva. Cuando vio que me estaba ahogando con mi propia saliva, pensé, bah. Estaba intentando hablar. Entonces hacía este ruido aquí. Intentaba jalar el aire y hacía ese ruido. Me ahogaba un poco e intentaba colocar la voz afuera. Cuando vio que estaba haciendo ese movimiento, en vez de, cara, tuve una fracción de lucidez que pensé, ¿va a sacar la mano? ¿Está viendo que realmente me está lastimando? ¿Está viendo que puedo morir? No sé, ¿puedo broncoaspirar? No sé. Colocó más y apretó más mi cuello. Con las dos piernas lograba controlar las mías porque lucha jiu-jitsu. Fue la primera agresión extremadamente contundente. Las otras fueron bofetadas en el rostro. Llegó a dar una bofetada en el rostro y con la fuerza giré y caí al piso. Fue un poco antes de ir a la casa nueva, que es este apartamento. En ese momento pensé, me va a matar. Fue el momento que entendí que podría morir. Ya tenía esa sensación. Ya tenía esa sensación de que podría morir. En ese episodio específico cuando intentaba arañarlo. Por eso en algunas fotos,
pero tengo fotos de todas las agresiones. Inclusive una agresión puntual también el día 22 de febrero de este año que pasó. Mi rostro quedó íntegramente desfigurado. Aujo, rostro gigante. Mi rostro de aquí quedó enorme, la mejilla del rostro. Y aquí también tuve una luxación temporomandibular, una luxación de mi mandíbula por golpes el día 17 de mayo también, que fue el día posterior. Esa agresión que mi rostro quedó íntegramente completamente, ves el retrato de la violencia. Fue en febrero. El día 16 de mayo ocurrió esa atrocidad. Intentaba debatirme al máximo, empujar. Clavaba mi uña en el brazo y jalaba. Pero no salía de encima de mí. En esa movimentación, el vecino aquí de enfrente fue para el balcón. Vio, porque escuchó. Gritó, «¡Suelta a la chica! ¿Qué está pasando?» Vio que la ventana estaba abierta. Nuestra ventana es de empujar, la persiana. Una persiana diferente, una persiana diferenciada. No es una persiana de plástico como las antiguas, es una persiana diferenciada. Fue en ese momento que me soltó. Cuando me soltó, ya corrí para el cuarto. Tenemos un apartamento de 2 cuartos. Un cuarto que daba para dormir, el otro cuarto que daba para oficina, para estudiar. Yo estudiaba más ahí y él estudiaba aquí en la sala. Corey mi oncer. Quedé en mi oficina, en la oficina, cerrada con llave. Dormí ahí. No voy a lograr especificar lo que sentí. Fue una mezcla de pánico con miedo y no tener para dónde correr. Porque sabía que si relataba, es un paso muy grande para nosotras denunciar. Es muy importante que la mujer sea acogida en cada paso que dé. Porque es un paso es una resistencia muy gigante. Porque es admitir para ti misma que esa persona en potencial que amas te hace mal y es potencialmente lesiva para ti y es potencialmente dañosa. Él vino para intentar remediar la situación, intentar pedir disculpa nuevamente. Era siempre así. Tenía esos lapsus. Volvía para pedir disculpa, pedir perdón. Hablar que tenía esa cuestión de historial de traición, miedo de ser traicionado. Y de también cometer esos actos de ese tipo de conversación por causa de la criación de él. Porque había pasado eso con el papá. Porque había visto a la mamá pasar por eso. Infinitas situaciones. Recordando que el día 16 de mayo ya estaba sin empleo. Me había despedido porque no estaba logrando rendir en el trabajo. Él había dicho para que me despidiera también, que me iba a ayudar con las cosas en casa. Mira, voy a ayudarte con todo. Recibí la liquidación. Recibimos cuando nos despedimos muy poco. No recibimos el valor completo. Entonces solo quiero también hacer un gancho con esto, con esa información que voy a traer. Dormí en la oficina porque me quedé con miedo de dormir fuera de ahí. El día después, más violencia. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, salí. Él quiso conversar. Yo no quería conversar. La versión de él es que cuenta que estaba arreglando sus cosas para salir del apartamento. Que no es verdad. Yo quería salir de aquí. Yo quería irme. Él quería justificar que lo que vi no era nada. Quería volver para esa cuestión de recontar la historia para mí, como siempre hacía. Lo que viste no era nada. Era un compañero de él, un amigo. En la adolescencia esto es un comportamiento normal de hombre. Hombre hace esto en la adolescencia, se está descubriendo. No era gay. Me amaba. Una serie de cosas. Y no quise saber. Dije que estaba intentando de cualquier modo convencerme de lo opuesto. Primero, número 1, evitar escándalos. Número 2, la familia va a saber. Aunque hiciera el lavado cerebral en mí diciendo que nadie iba a creerme. Gracias a Dios tenemos poder judicial. Gracias a Dios tenemos fuerzas legislativas que pueden ayudarnos en ese periodo. Pero explanar esto es muy fuerte para alguien que solo se importa con la imagen. Solo se importa con la propia imagen. Entonces estaba intentando todo el tiempo convencerme de lo opuesto. No acepté. Es una persona. Dije nuevamente que iba así a contar, que iba a hablar abiertamente para las personas. Iba así a hablar. No quería quedarme con él. Él empezó a decir que todo bien, podría irme. Dije, pero no me voy así. Me voy de forma jurídica. Voy a separar las cosas que creamos, construimos juntos. Todo el valor sentimental que coloqué. Quiero mis derechos. Voy a salir, pero voy a salir con mis derechos. Fue cuando no aceptó. La cuestión se inició ahí. Dijo que yo no tenía derecho a nada. Que no era nada. Que siempre fui de la basura. Empezó a agredirme con palabras en esa situación. Empezaron las violencias nuevamente ese día. Hasta relaté esto para algunas personas y esto está en mi examen de cuerpo de delito. Porque en el examen de cuerpo de delito el médico verificó que tenía una mancha en mis espaldas, un rastro de hombro a hombro.
Preguntó, ¿qué fue esto en tus espaldas? Dije, fue una silla de madera. Tiró una silla de madera, pegó en mis espaldas. Fuera de eso, fueron los golpes de Jiu-Jitsu. Ahí sí, recuerden que estoy haciendo un link con las defensas personales que aprendí en 3 meses. Fueron bien pocas. Pero el golpe de salir de un ahorcamiento, porque recibí el mata-león. Me acuerdo que hay algunas fotos del brazo de el que saca. Son fotos del brazo que están rojas del brazo, justamente porque cuando la persona da un mata-león en la otra, queda esta parte expuesta. Soy bien pequeña. Cuando da un mata-león y levanta así, puedo pegar. Y fue lo que pasó. Di golpes en esta región aquí. Fueron los golpes de Jiu-Jitsu que fue atestado. Puñetazos, patadas y puntapiés. Los propios vecinos que llamaron a la policía. No fui yo. Estaba imposibilitada de llamar a la policía. Arrombaron la puerta de mi apartamento. Un funcionario del edificio del condominio arrombó la puerta del apartamento. Una de las cosas que es dicha por él, que habla que intento incriminarlo, es que abrí la puerta del apartamento para gritar y hacer con que fuera incriminado. Eso no pasó. Hasta porque la puerta de mi apartamento fue arrombada. Dejando bien claro también eso. Ese día de agresión, un funcionario abrió la puerta. Arrombó la puerta de mi cuarto y lo vio. Lo vio haciendo lo que estaba haciendo. Inmediatamente se paró, sacó de encima. Tuvo una actitud muy extraña. Porque una persona que está trastornada haciendo lo que está haciendo, quedaría nerviosa. Yo estaba llorando mucho. Estaba extremadamente fuera de mí. Estaba llorando. En el día de la agresión, realmente no sabía lo que sentía. Estaba fuera de mí. El llanto era compulsivo. No lograba respirar, no solamente por el golpe, por los golpes de Jiu-Jitsu que fueron aplicados hasta para que no quedara con tantas marcas. Pero el hecho de todo el mundo, cuando arrombaron la puerta, los vecinos enteros no entraron en mi casa. La silla que fue tirada hacia mí estaba en el piso. Yo completamente en pánico. Completamente en pánico. La policía y la decisión más difícil. Fuimos conducidos a la delegación. Ahí registré el reporte. Él iba a ser preso en flagrante. Todavía estaba bajo presión. Hice el examen de cuerpo de delito. El examen de cuerpo de delito dio positivo. La sillazo en el examen apareció, la cuestión del ahorcamiento apareció, patadas, puñetazos y puntapiés también, por el propio examen del médico. Una cosa que alega en la defensa de él, es que el proceso criminal fue extinguido por no tener pruebas o algo así. No fue. Porque en ese momento yo no di el aval para que fuera preso. Ahí más una vez voy a ser juzgada por esto. Porque algunas personas me van a juzgar. En ese momento el delegado me preguntó, ¿quiere? Vamos a aprender ahora porque esto configura flagrante. Necesito que firmes para darle el flagrante a él. Y no firmé. Entonces es un proceso de abuso muy profundo. Porque en ese momento podría haber probado todo y podría haber dejado pasar. Hoy la defensa de él mastica mucho en esa tangente, en esa cuestión de no haber sido nada ese día. Pero de hecho fue un crimen de lesión corporal. Tengo medida María da pena. Tengo medida protectiva. Entró para la María da pena. Pero las cuestiones que hablan es minimizando la situación. ¿Cómo fueron puñetazos, patadas, puntapiés? Mi cabello, se podía ver hilos míos de cabello en el piso. Era contable tanta fue la fuerza. Después de eso, él entró con una acción de esbulo patrimonial contra mí. ¿Por qué? Todo el mundo del condominio vio lo que pasó. Las mujeres quedaron muy revoltadas aquí porque él salió bien. Parecía que estaba paseando. Cuando la policía llegó, estaba extremadamente calmo. Mucha gente extrañó esa actitud del de estar extremadamente calmo, extremadamente tranquilo. Bajó y algunas personas quedaron indignadas con la situación. Decían, ¿por qué hiciste eso con la chica? ¿Por qué haces eso con ella? Él se burlaba de las chicas aquí. Las chicas estaban revoltadas con aquello. Entonces vio que tuvo una conmoción del público que asistió. Mucha gente después de eso vino a hablar en el grupo del condominio también. Moradores de que oyeron, que ya presenciaron. Funcionario ya también habló que él peleó con funcionario, que se preocupó por celos de mí. Ni sabía sobre eso. La conducta durante todavía todo el proceso fue muy fría de parte de él. Él ya llegó ahí con abogado. Abogado que era de la familia, que es de la familia. Yo estaba sin nadie ese día. La vecina que fue conmigo se fue. Pasé por toda la sesión de examen de cuerpo de delito sola. Me quedé en la delegación, solo había un hombre. Cuidé sola. Tuve que ser atendida en la AV antes de ir al Instituto Médico Legal. Entonces fui atendida en la AV. Tengo que se llama. Fui atendida en la AV.
Tomé medicamentos para lograr calmarme y fui atendida mínimamente por cuenta de mi cuerpo de hecho también. Entonces cosas fueron hechas en relación a mi cuerpo. Logré tener el atendimiento. Pero pasé todo sola. Y ahí él ya tenía el acompañamiento del papá en la íntegra y del abogado de la familia también. Parte 25. De vuelta al infierno, sola en casa. Volví a casa ese día. La casa estaba entera patas arriba. Tuve que arreglar la casa. No dormí ese día. Él pidió sus cosas ese mismo día. Las cosas fueron dadas de forma, los vecinos me ayudaron inclusive a sacar las cosas de él de dentro de casa y llevar ahí para abajo. Vivimos en el piso 14. No tenía condiciones de hacer eso. Entonces mi casa estaba arrombada, la puerta estaba arrombada. Las personas entraron aquí. Las personas me ayudaron. Principalmente fui asistida en el postdelegación por esa pareja de amigos. Me ayudaron porque él llevó a mi perrita también. No sé dónde está mi perrita. No me acuerdo de la dirección exacta del papá de él. Entonces mi perrita Vira fue llevada por él ese día porque había sido agredida, no tenía ni conciencia. Pero él agarró a mi perrita y la llevó con el papá. Entonces la ración, quien me ayudó a llevar la ración ahí para abajo fue mi vecino. El combinado era devolver a mi perrita ahí, pero no devolvió. Y esto también es usado contra mí de forma emocional. Porque sabe que tengo un amor muy grande por ella. Es mi hijita. Era mi hija que se quedaba conmigo aquí, mi única fuente de afecto y amor que me dio una sobrevida en relación a todo lo que venía pasando dentro de casa. El terror continuó. 45 llamadas en 3 días. Después de ese día, mi vida viró patas arriba. Porque no tenía empleo. Desempleo. Lo que tenía de liquidación, tuve que pagar abogado civil y abogado criminal. El abogado criminal fue extremadamente caro. No tuve condición de mantener al abogado criminal. El primer proceso fue extinguido en el MP. Fue archivado. Pero abrí una queja criminal actualmente nuevamente como abogado criminal. Vamos a intentar colocar esto para adelante con las pruebas que tenemos para no ser archivado nuevamente por falta de movimiento. Mi quid desempleo. No tenía para dónde ir. Empezaron una especie de amenazas por teléfono para que hiciera una declaración de propio puño. Una declaración de propio puño de que iba a dejar todo para él. Que era para salir de aquí el mismo día. Esas llamadas se repitieron 45 veces durante esos 3 días después del hecho. Era llamada, era mensaje, era amenaza de que no iba a dar nada para él si volvía para acá. Que podría entrar aquí a cualquier momento. Viví momentos de terror. Terror psicológico. Eran llamadas constantes. Eran importunaciones en la calle. Ahí ya empezó a crear un historial que también está en el proceso de calumnia, de inflamación, que es de orden indicatoria. No tenía ni cabeza para eso. Solo entendí lo que estaba pasando después. Entró en contacto con mi familia en San Antonio para poder articular un montón de cosas en el sentido de intentar crear un escenario para las personas. Ya no hablaba tanto con mi abuela de hecho por esos motivos que había dicho en el inicio. Porque para llegar hasta mi abuela tengo que pasar por otras personas. Porque actualmente todavía no quiero pasar por eso. Son personas que si contara lo que pasé, me iban a apoyar. Pero no tengo ni fuerzas para contar qué pasé. Quiero madurar mejor esa situación en mi cabeza. Mi mensaje de esperanza. Entonces pasé todo esto en mi piel. Sentí cada tristeza, cada golpe, cada herida, cada hambre, cada desesperanza. Y no voy a resumirme a ese papel. Quedo luchando todo el tiempo para que esa situación no sea la situación central de mi vida. Porque tengo mi universidad para terminar. Voy a ser una mujer que va a hacer ciencia en los Estados Unidos. Química, física, todo lo que me gusta estudiar. No van a robarme el derecho a la educación. No van a robarme el derecho a ingresar en el mercado de trabajo. Voy a tener mi autonomía financiera. Es eso lo que quiero traer para las personas que tienen cómo superar esto. Todavía estoy en fase de superación. No voy a decir que superé. No es ni por la cuestión de relación. Estás superando la relación. Tienes que seguir adelante. Pero gente, si fuera un término normal era una cosa. Es la superación de agresiones sistémicas. Duele curar. Demora. Porque son pedacitos que nos vamos recomponiendo. Son pedacitos que muchas veces fueron pedacitos antiguos de nuestra infancia que nos deparamos actualmente e intentamos al máximo unir las situaciones y munirse también para que no haya nueva continuación y repetición en el mismo escenario. Que la herida que no tratamos se repite. Y no estoy disponible. No estoy en la cuestión de repetir esos impulsos negativos. Relacionarme con alguien que es totalmente destructible.
Entonces es concientizar a las personas también que a veces cuando escuchamos un lado, principalmente el lado que está siendo acusado y acompaña esa campaña de odio, porque en verdad me estoy posicionando por esa campaña de odio, temiendo hasta algunas represalias. Porque fue lo que me pasó en la calle, en la universidad. Las personas me paraban para decir esto y me quedaba súper avergonzada. Que también ya fue documentado en la cuestión de medida protectiva. Pero la medida protectiva a veces, muchas veces, pasa como un papel que te impide que la persona llegue cerca de ti. Pero los daños continúan. Porque la perpetuación de la violencia continúa por el sistema de la estructura social, por el sistema familiar. ¿Cuántas familias no pasan paño para las personas que hacen cosas equivocadas? No solo crímenes de violencia doméstica, pero lo que más vemos es pasando paño para cosas que son extremadamente serias. Finjan. Es el elefante blanco de la sala. Entonces hablo por eso. Porque justamente quiero tener la voz. Y hasta así no voy a lograr traer esa vivencia que pasé para las otras personas, haciendo que sientan. Pero voy a traer confort y acogimiento para quien ya pasó. Porque entendí que esa violencia es una cuestión política. Es un brazo también que perpetúa cuestiones de violencia sociales, de estructura. Entonces cuando percibí esto, realmente salí del lugar de vínculo total. Aunque esté fragilizada hasta hoy, chantaje, acusación, acusaciones injustas, acusaciones infundadas también. Durante el proceso, estoy intentando recomenzar. Espero del fondo de mi corazón ser espejo de superación. No solo para mi propia historia, pero ser espejo de superación para otras mujeres. Mujeres negras también. Puedo hablar sobre esto. Que logren ver que no es el fin cuando alguien intenta finalizarlas. No solo físicamente, que vemos a cada día, ciertas horas, una mujer es muerta. Pero creo que sobre todo es finalizarte en vida. Tienes que, es lo que siempre digo, tener esa sobrevida sobre las cuestiones que pasaste. No dejarte abatir sobre eso. Mereces vivir. Mereces ser feliz. Mereces tener un amor sano también. Encuentro esto muy importante. Porque muchas de las mujeres con que converso desisten de relacionarse. Y no encuentro que eso sea justo con quien sufrió esas insinuaciones. Entonces eres merecedora de amor tanto familiar como amor romántico en tu vida. Eres merecedora de un buen trabajo. Y es saber que si colocas en tu cabeza que vas a continuar firme, consigues. Y es realmente disponerme a ese apoyo.